Crea un cubo. Reducir la escala en el eje Z a 0.01 y sube la escala a 2 en el eje X. Añade el modificador de Bevel y sube el segments a 3. Añade otro cubo para las patas de la mesa. Reduce la escala a 0.1 en el eje Y y en el eje X, y escala a 0.7 en el eje Z. Posiciónalo en borde del primer cubo. Añádele el modificador de Bevel y sube el segments a 3. Duplica el segundo cubo. Y rótalo en 90 grados en el eje. Muévelo al centro y súbele la escala a 1.7 en el eje Z. Y posiciónalo hasta que encaje en el costado de la pata de la mesa. Duplica nuevamente la pata de la mesa. Y ajustale la escala a 0.9 en el eje Z. Y posiciónalo en el costado de la primera pata. Aplica los modificadores. Con control A y pulsa en All Transforms. Añade el modificador de Mirror. Andele el axis Y. Y haz el mismo proceso a los otros dos cubos. Entra al modo edición y selecciona las caras del cubo. Con clic derecho y pulsa en Shade Flag. Lo mismo para los otros dos cubos. Cuando termines no olvides aplicar los modificadores de Mirror. Selecciona los cubo y control y J para juntarlos en un solo objeto. Selecciona el cubo del principio y posiciónalo en la parte de arriba. En modo edición selecciona las caras, clic derecho y pulsa en Shade Flag. Selecciona las patas de la mesa. Ve a propiedades del material. Añade un nuevo material. Elige tu color de preferencia. Ajusta el Metallic y el Lightness. Selecciona la otra parte de la mesa. Y añádele un nuevo material. Cambia el Principal BSDF a Transparent BSDF. Activa Backface Curing. En Blend Mode cambia de Opaque a Alpha Clip. Y en Shadow Mode a Blend Hazy. Añade otro material más. Cambia el Principal BSDF a Glass BSDF. Ajusta el Lightness y el color. En Blend Mode cambia de Opaque a Alpha Clip. Y en Shadow Mode a Blend Hazy. Activa Backface Curing. Y por último asigna los materiales a las caras correspondientes.